Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estamos juntos nuevamente para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque saber que estás a nuestro lado nos hace vivir muy seguros. En tu palabra, Señor, en Salmos tú dices: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ayúdanos, Padre, a vivir, a morar bajo tu sombra siempre. Ayúdanos a recordar siempre que tú y solo tú eres nuestra única esperanza y que en ti podemos confiar siempre. Ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra y necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para poder entenderla. Ayúdanos, Señor, háblanos. Te necesitamos desesperadamente. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos. Amén. Estamos en la lección 2, la segunda lección del nuevo trimestre del folleto. Este folleto lleva por título Esdras y Nehemías. Y la lección para esta semana lleva por título Nehemías. El versículo para memorizar está en Nehemías capítulo 1, versículo 4 y 5 y dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. De momento, dos grupos de cautivos regresaron a Judá en cumplimiento al menos parcial de las promesas de Dios a la nación hebrea. Pero había un grupo más de exiliados que Dios estaba preparando. El último grupo de cautivos se encargó de solucionar un problema. Aunque los dos grupos regresaron para reconstruir Jerusalén y completar parte de este proyecto al terminar el templo, el resto de la construcción quedó abandonada cuando surgió oposición de las naciones vecinas. Los pueblos de los alrededores no querían que los israelitas construyeran la ciudad y sus muros porque temían que los israelitas pudieran convertirse en una nación poderosa como lo habían sido antes. Esdras capítulo 4, versículo del 6 al 24. Por lo tanto, el regreso de los israelitas parecía ser una amenaza que estaban empeñados en detener. Pero Dios no llamó a su pueblo para abandonarlo en el proceso de hacer lo que Él los había mandado hacer. Por lo tanto, estaba preparando a otro hombre para llevar a cabo su voluntad y para cumplir sus propósitos. Su nombre era Nehemías, y en él y en su obra para el Señor nos concentraremos. El día domingo 6 de octubre, la lección de escuela sabática lleva por título Nehemías recibe malas noticias. El libro de Nehemías se inicia casi de la misma manera que el libro de Daniel. Daniel 1, versículos 1 y 2. Y es con malas noticias. Sí, muchos habían regresado a su patria ancestral, pero las cosas no les iban muy bien allí. Te invito a que leamos Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Por qué estaba tan preocupado Nehemías? ¿Cuál fue su respuesta a las malas noticias que recibió? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los hijos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están
en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algunos judíos capturados años antes fueron llevados a Susa, uno de los 4 centros administrativos del Imperio persa, donde Nehemías trabajaba en el Palacio Real como copero. El término usado para Hanani, uno de mis hermanos, probablemente se refiere a un hermano de sangre, porque hay una referencia similar, pero más familiar a Hanani en Nehemías 7:2, aunque podría ser una referencia a un compatriota israelita. La conversación con Hanani probablemente ocurrió entre mediados de noviembre y mediados de diciembre del año 445 a.C., unos 13 años después del regreso de Esdras a Jerusalén. Hanani informó que la situación en Jerusalén era grave. El pueblo no había podido reconstruir Jerusalén y el enemigo destruyó los muros de la ciudad, dejándola indefensa y desolada. Nehemías había escuchado rumores de que los samaritanos destruyeron los muros de la ciudad, pero no tenía respuestas definitivas hasta ese momento. En consecuencia, el mismo rey Artajerjes aplastó las esperanzas de los repatriados al detener el progreso de la reconstrucción después de que la gente del otro lado del río se quejara. Esdras capítulo 4. A pesar de que el templo fue reconstruido, no estaba funcionando en forma plena porque la gente necesaria para el servicio del templo no podía vivir en Jerusalén. La situación entristeció a Nehemías cuando las repercusiones de las noticias penetraron en su alma. Los judíos no habían glorificado a Dios aun cuando habían regresado con ese propósito. Habían descuidado la casa de Dios y la ciudad santa, debido a su temor al enemigo y la opresión. Por ende, Nehemías acudió automáticamente ante Dios. Él no se quejó por la falta de fe del pueblo de Judá, ni lo criticó como cobarde, ni aceptó la situación como un statu quo. Nehemías simplemente se arrodilló y comenzó a orar y ayunar. Ante estas malas noticias, Nehemías lloró y ayunó. ¿Qué debería decirnos esto especialmente en tiempos de prueba sobre cómo debemos recurrir al Señor? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Unidad, fruto de la madurez y el equilibrio. Sino que siguiendo la verdad en amor, crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. El capítulo 4 de la epístola de Efesios comienza hablando de la unidad que debe existir en la iglesia. Unidad no quiere decir uniformidad. Cada miembro tiene el derecho a pensar de un modo diferente, pero los que son controlados por el Espíritu saben cuando la manera individual de encarar un asunto está atentando contra la unidad de la iglesia. Por lo tanto, quien al exponer sus ideas comienza a perder la paciencia, deja de defenderlas y pasa a defenderse a sí mismo. El versículo de hoy se encuentra casi en el resumen final del tema de la unidad. El versículo habla de nuestro crecimiento en Cristo, la cabeza. En la iglesia no puede existir unidad sin que haya miembros maduros y equilibrados. La madurez y el equilibrio son atributos propios de quienes, por su comunión con Cristo, son cada día más semejantes a Él. Como la flor se dirige hacia el sol para que los brillantes rayos la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tomarnos hacia el sol de justicia, con el fin de que la luz celestial brille por nosotros, para que nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Así fue como los primeros discípulos se hicieron semejantes a nuestro Salvador. Cuando ellos oyeron las palabras de Jesús, sintieron su necesidad de Él. Lo buscaron, lo encontraron, lo siguieron. Estaban con Él en la casa, a la mesa, en su retiro, en el campo. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Tenían las mismas batallas contra el pecado.
necesitaban la misma gracia con el fin de poder vivir una vida santa. Esto está sacado de Camino a Cristo, páginas 68 y 72. Y si los discípulos lo consiguieron, la promesa puede cumplirse también en nosotros, ¿no te parece? Los discípulos eran víctimas del egoísmo y del orgullo. Mientras estaban al lado de Jesús, el carácter del Maestro se reflejaba en sus vidas. Pero cuando se apartaron de la única fuente de poder, fueron poseídos por un sentimiento de desunión y peleas a causa de los cargos que consideraban importantes. Por eso, saber que eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros, ver por ejemplo Santiago 5:17, y que sin embargo llegaron a ser victoriosos en Jesús, es inspirador y nos da a ti y a mí la seguridad de que en la medida en que vivamos una vida de permanente comunión con Cristo, una vida de una relación íntima y profunda de amor con nuestro Dios Creador, con nuestro Dios vivo, con nuestro Dios Todopoderoso, nosotros también veremos el maravilloso carácter del Maestro reflejados en tu vida y mi vida. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.